Y tenemos un invitado en este jueves y tiene que ver con que ya estamos terminando el año y este año 2012 tiene una historia muy fuerte en materia de cine que se ha llevado un montón de premios y que es doblemente fuerte porque las películas siempre son personales de un director, de un realizador, pero en este caso tanto tiene que ver con la historia de Benjamín Ávila. Bienvenido, director de Infancia Clandestina, película que ha ganado 10 premios Sur. Ajá. 10 premios Sur, entre otras, bueno, el premio por mejor película, director, mejor actor, actriz, actriz de reparto, actor de reparto y más también. Uno no para de felicitarte, Benjamín, porque realmente no paran de ser conquistas, ¿no? Desde el momento previo, incluso al estreno oficial de Infancia Clandestina. ¿Qué balance haces de todas estas emociones fuertes? Bueno, fue un año muy fuerte. En lo personal fue muy fuerte. Yo tuve una operación muy compleja a principio de año. Me sacaron un tumor de la cabeza y así empecé el año y lo estoy terminando así que es un gran balance que estoy haciendo. Y realmente fue una maravillosa sorpresa y alegría saber de que esta película tan compleja de hacer y donde tantas emociones fueron expuestas, haya logrado llegar a tanta gente y haya tenido tanta aceptación y que haya generado tantas charlas, debates, comentarios, motivaciones, emociones, digamos, todo. Realmente los mensajes que he recibido por Facebook sobre todo fueron increíbles. Son esas cosas que uno sueña pero que nunca cree que puedan suceder y sucedieron, ¿no? ¿Vos cuándo empezaste a soñar con transformar tu historia en una película? Y yo hace muchísimos años. Yo a los 13 años, cuando decidí que me iba a dedicar al cine, supe que algún día iba a ser mi infancia, que iba a filmarla. Tardé mucho, tardé como 20 y algo de años, pero realmente empecé en el 95 a pensar un poco la estructura de la historia. En el 2002 empecé a bajarla a papel recién. Y recién en el 2007 terminamos la primera versión del guión. O sea, somos lentos para hacer las cosas, pero llegamos. Pero efectivos. Lo sabemos, te hemos escuchado en muchísimas entrevistas, que parte, obviamente lo sabemos que es parte de ficción y parte hay de mucho de realidad. No te voy a preguntar cuánto hay de porcentaje, pero sí te quiero preguntar cómo fue transitar, si fue duro transitar esas partes que son más cercanas a lo real. No sé si fue duro, digamos. Creo que también todo este tiempo, los hijos también tenemos todo el tiempo, estamos atravesando nuestra historia. Entonces, creo que fue como volver a revivir determinadas cosas y emociones que fueron sanadoras hacerlo. Y me parece que también fue un proceso que me sirvió para entender mucho más el por qué estaba haciendo esto. Digo, ¿no? Fue muy fuerte cuando se estrenó en Cannes. Uno imagina que un proceso así, donde uno se expone cuestiones personales, hay un proceso catártico inevitable que hace, y yo creía que lo estaba haciendo. Y en Cannes me di cuenta de que no estaba haciendo catarsis. Que fue muy fuerte la sensación de cuando se terminó la película y la gente estaba aplaudiendo, fue una ovación impresionante. La sensación de tranquilidad y de paz interna fue como muy fuerte, digamos, como la sensación de haber cumplido, como de misión cumplida. Tengo la imagen del maratonista de que llega a la final de la maratón, no que gana, sino que logra llegar a los 42,5 kilómetros agotado, pero feliz de haber llegado. Bueno, así me sentía en ese momento y la sensación física y más clara que tengo es eso, como que es una película que tenía que haberla, que la tenía que hacer, que no era un proceso personal de catarsis, sino que era una obligación. ¿Y esto permitió de alguna manera, me preguntaba por qué estaba haciendo esta película? ¿Te preguntabas por qué estaban haciendo, en el caso de tus padres o de quienes estaban enrolados en la lucha armada en los 70, por qué estaban haciendo eso? No con el proceso de la película, ya me lo había preguntado más en la época de la adolescencia, donde uno ponía en tela de juicio eso a los padres, porque de algún modo demandaba más atención a uno que decía porque eligieron sus ideales en vez de a nosotros, ¿no? Todos los hijos desaparecidos en algún momento le hemos reclamado esto a nuestros padres. Las personas mayores cuando salían de ver Infancia Clandestina uno escuchaba, otras generaciones, por ahí las de 60, 70, escuchabas que decían, era así, las abuelas, uno encontraba que el personaje de Cristina Vanegas, que interpreta así a una abuela del personaje del niño de Infancia Clandestina, decían, era así, intentábamos comprender por qué para ellos la lucha era más importante que llevan hasta exponer a sus propios hijos. Bueno, la película tiene
tiene muchas cosas que por suerte puede corroborar que todo el mundo la siente como ciertas. Digo, es una película en ese sentido que a todas las generaciones que vivieron en esa época la han sentido como verdadera y como propia, no desde el lugar de la corrección política o histórica, sino de una cuestión de reconstrucción de época muy concreta y también de las posiciones que tenían en esa época. Y creo que también eso ha generado un diálogo, esa sinceridad histórica también ha generado un diálogo que es muy sanador también, ¿no? Poder sacar determinadas cosas que en algún momento uno no las decía por incorrección política o por incorrección emocional o lo que sea. Ahora, por suerte, en esta época podemos empezar a evolucionar el discurso y el debate, y creo que Infancia Clandestina puede vivir y generar hoy charlas y no lugares incorrectos, digamos, ¿no? Creo que en otra época Infancia hubiera sido una película muy controversial, digamos. Y además presentarlo desde el arte, con la mirada de un niño que va contando y va sufriendo y padeciendo también. Hay escenas muy puntuales que vienen a mi memoria. Por un lado, en principio la del interrogatorio, ahí sí me animo a preguntarte, ¿eso fue real? Sí, no literalmente así, pero sí, me interrogaron. Pues yo tenía 7 años, era distinta la edad, no fue tan cínica como aparece en la película, pero sí. Digo, el final de la película es cierto, tal cual. Y es realmente, como vos decís, llega a ser sanador. ¿Para qué sirve una película? Porque no es solo individual, esto es una película que influye en toda una sociedad. Sí, por eso mucha gente se la apropió a la película. Los hijos se la han apropiado, ya eso ya es como una misión maravillosa que ha cumplido la película, que representa realmente a la generación de los hijos, que todos la sientan como propia, eso ya es maravilloso. Y me parece que también todas estas cuestiones toda esta gente que se la ha apropiado, son muchas las generaciones que se la han apropiado también. Entonces me parece que de ese lugar es una película que no sé si es sanadora, pero sí genera una conversación nueva que no existía hasta ahora entre las generaciones. Una de las cosas que más me llamaba la atención, que es una película que se convirtió en una película familiar. ¿En qué términos? Digamos, la gente iba, y muchos adolescentes fueron a ver la película. Sí. Porque por Natalia Oreiro, por Divididos, o porque quizás me vieron a mí en alguna nota y les pareció interesante, y iban solos. Y después veían algo que no era lo que esperaban ver, que los conmocionaba mucho y que los metía muy fuertemente dentro de una historia que no lograban entender, y llevaban a sus padres y a sus abuelos al cine. Y empezaban a pensar, y ahí es donde viene el diálogo que enriquece. Benjamín, nosotros queríamos tenerte aquí, es una coproducción de la televisión pública, es el orgullo de ser parte de esta coproducción, producción de Luis Puenzo, por supuesto, y realización, el alma mater de todo esto es el señor Benjamín Ávila. Esperamos en todo sentido, digo, porque mencionaste esto que te extirparon un tumor de la cabeza, livianamente lo decís, y nosotros esperamos que realmente sea sanador en todo sentido esta historia. El 21 se va a España, Benjamín, y está también en Nueva York estrenando el 11 de enero, y esperamos a ver si conseguimos la nominación para los Oscars, y si no, está todo bien, porque la verdad que es una joya para la cinematografía. Ya con lo que logramos es más que suficiente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Benjamín Ávila en Visión 7. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos. Gracias.